Dios les bendiga. A través de el día de hoy vamos a estar transmitiendo a través de este medio. No se nos fue posible hacerlo en vivo o presencial. Normalmente lo estamos teniendo ya nuestros cultos presenciales, pero por el día de hoy se nos ha salido de las manos un poco el poderlo hacer presencial, pero lo vamos a hacer a través de este medio, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Si quieren poner oraciones para alguna persona, háganlo también, y vamos a estar orando también por ellos. Sin más, vamos a comenzar, y yo quiero invitarlos a que vayamos a la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Un pasaje muy conocido ya, que nos habla acerca de la fe, que nos habla acerca de aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Y si lo tienen, yo voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El día de hoy quiero hablarles acerca de la carrera que tenemos por delante. El autor a los Hebreos hace alusión a un estadio lleno de multitud. Por eso habla de la gran nube de testigos y a una pista de corredores, los cuales tienen que alcanzar aquello por lo cual fueron alcanzados. Ellos tienen que correr con los ojos bien puestos en el galardón, ya que esta carrera no se trata de aquel que llega primero, sino que aquel que llega a la meta. Pues esta carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. En el capítulo 11, si leamos anteriormente el capítulo, nos daremos cuenta de que nos habla de aquellos héroes de la fe, aquellos que pusieron su mirada en lo que había de venir, aquellos que pusieron su mirada en Jesucristo, aun cuando no lo habían visto, pero ellos siguieron adelante. Por ejemplo, vemos el pasaje que nos habla de Moisés, que dice que él caminaba como viendo al invisible, aunque no lo miraba, pero él tenía la fe de que sería galardonado por aquel que lo había llamado. Así nosotros también ahora tenemos esta gran nube de testigos, aquellos que ahora están mirándonos a nosotros que corremos la carrera en esta vida, en este momento. Y ellos nos sirven de testigos porque ellos son reflejo de que Dios galardona al que llega. Ellos son reflejo de que fueron victoriosos, de que alcanzaron aquello por lo cual fueron alcanzados. Ellos son el reflejo de que Dios también nos ayudará a nosotros para poder llegar al final de la carrera. Por lo tanto, número 1, la carrera que tenemos por delante se corre libre de cargas. Dice el versículo 1 del pasaje que hemos leído: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Quienes practicaban las carreras en la antigua Grecia deberían de correr lo más ligero posible si es que pretendían llegar primero. Deberían de correr lo más ligero posible si es que pretendían alcanzar el premio, el galardón. El escritor a los Hebreos toma como ejemplo la vida de estos corredores para decirnos que al igual que ellos, nosotros debemos despojarnos de cualquier carga, debemos despojarnos de todo aquello que nos impida alcanzar el premio, todo aquello que nos impida llegar a la meta. Los corredores olímpicos en esa época se despojaban de sus ropas con la intención de ser más ligeros,
con la intención de tener mayor posibilidades de alcanzar el galardón. No olvidemos, hermanos, que como creyentes estamos corriendo la carrera de la vida. No solamente es una carrera terrenal, sino también es una carrera espiritual. Y para alcanzar la meta necesitamos despojarnos de cualquier cosa que nos estorbe. Necesitamos despojarnos de aquello que nos impida avanzar. Y no necesariamente se trata de cosas malas en sí. No es que nos despojemos de las cosas que puedan causar pecado. No, está hablando de cosas que puedan estorbarnos. Que el pecado es una cosa, pero también hay otras cosas que nos impiden correr. Sino está hablando de que nos despojemos de aquello que nos estorba. Que nos despojemos de todas las cosas que puedan suponer una carga extra. O que puedan actuar de contrapeso para correr. El escritor de los Hebreos, hermanos, nos anima a despojarnos de aquellas cosas inútiles. Nos anima a despojarnos de aquellas cosas innecesarias, de aquellas cosas que puedan estorbarnos para seguir adelante. Un atleta que gana no es meramente aquel que sabe discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo, sino aquel que realmente quiere ganar, aquel que realmente quiere llegar a la meta, aquel que realmente quiere alcanzar el premio, tiene que saber distinguir entre lo bueno y lo excelente. Tiene que saber distinguir entre lo bueno y lo mejor. Hermanos, no podemos decir, bueno, esto es bueno y esto es malo. No, tenemos que decir, esto es bueno y esto es mejor. Esto es bueno y esto es excelente. Y yo quiero lo excelente. Yo quiero alcanzar el premio, porque el premio que Dios tiene para con nosotros es un premio excelente. Es un galardón preciado. Hay cosas perfectamente legítimas, hermanos, que pueden convertirse en un peso. Los afanes de la vida pueden llegar a convertirse en un peso que no nos deja avanzar. Por lo tanto, Jesús dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras necesidades a través de Dios en toda oración y acciones de gracias. Hermano, el estorbo, uno de los estorbos que pueden impedirnos son los afanes. Nos afanamos por esto, nos afanamos por aquello. Decimos, ¿y por qué esto no me llega? ¿Y por qué esto no me contesta? Y esos afanes tal vez no lleguen a ser cosas malas en sí, de lo cual nos afanamos, pero sí son cosas que nos van a impedir correr. Y Jesús nos dice, para que tú puedas correr, para que tú puedas avanzar, no te afanes por ello, sino al contrario, pon tus peticiones, pon tus necesidades en las manos del Señor, con acción de ruego y gracias. Otros afanes que pueden venir a nuestra vida, otros tropiezos que pueden ponerse, para otros obstáculos que pueden haber en nuestro camino, en nuestra vida cristiana, para no avanzar, puede ser el desánimo. Pues este desánimo puede convertirse en un estorbo. Por eso dice Pablo que en nuestra debilidad el Señor se ha de manifestar. Dice en 2 de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no desmayamos. Tenemos persecuciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. No nos hacen caer, pero no nos destruye. Hermano, el enemigo, las circunstancias, los estorbos que puedan venir a tratar de que nosotros no avancemos, pero dice Pablo, pero aunque nos hagan caer, nosotros nos levantamos. Aunque nos sean de estorbo, nosotros seguimos adelante. Aunque esto traten de desanimarnos, las preocupaciones no van a desanimarnos, sino al contrario, vamos a tener calma, sabiendo que en Jesús tenemos un avance triunfal. El salmista David sabía bien cómo despojarse de sus cargas. En el Salmo 55, 22 podemos leer, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti.
El Señor tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros necesitamos despojarnos de ese peso que nos estorba, de esa carga que no nos deja mover, dice el salmista, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Jesucristo mismo nos hace una invitación a llevar o a depositar nuestras cargas en Él. Venid a mí, dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Cuando nos despojamos, hermanos, de aquello que es pesado, de aquello que nos estorba y quedamos ligeros, nos convertimos en personas ligeras para correr con ánimo. Por eso cuando nos hemos aligerado de todo aquello que nos estorba para correr la carrera que tenemos por delante, debemos correrla con perseverancia. Recuerde que no es del que llega primero, no es del que cruza la meta en primer lugar, sino de aquel que llega. Y esto habla de perseverancia. Podemos tener un buen comienzo, pero el buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es seguir, es permanecer en el camino de la fe y permanecer en el camino de la obediencia. Pero gracias a la ayuda del Señor podremos llegar al final. Hermanos, usted tal vez diga, bueno, es que yo tengo buen ánimo, me acabo de convertir, estoy avanzando hacia adelante y quiero acabar rápidamente. Hermano, no corras rápido, no corras rápido, porque a mitad de la carrera puedes cansarte, a mitad de la carrera puedes desmayar. Hermano, no se trata de que a ver quién gana, se trata de resistencia, de aguantar hasta el último minuto, de aguantar hasta que la final trompeta suene, de aguantar hasta que Cristo venga por nosotros. Los hermanos, los hebreos, habían comenzado bien la carrera, pues ellos habían aguantado las pruebas. Aún por muy difíciles que fuesen, aún por muy difíciles que fueran sus circunstancias, ellos se mantuvieron confiando en el Señor. Ellos se mantuvieron derechos, se mantuvieron firmes en el Señor, aún cuando recientemente habían conocido al Señor. Porque el escritor a los hebreos les recuerda y les dice en Hebreos 10, 32, 34, acuérdense de los primeros tiempos, hablando de aquel tiempo cuando ellos se habían convertido. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecían fieles aunque tuvieran que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con ellos los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos los bienes, lo aceptaron con alegría, sabiendo que en el futuro les esperaba cosas mejores y duraderas para siempre. Ellos habían empezado bien. Habían comenzado la carrera con ánimo, habían comenzado la carrera con fe, habían comenzado la carrera para alcanzar aquello por lo cual habían sido alcanzados. Sí, estaban haciéndolo muy bien, pero algo pasó a mitad de la carrera. Algo pasó con ellos en la mitad de ese maratón que ellos tenían. Pero en este momento los hermanos de Hebreos, los hebreos se habían desanimado y todos los afanes de la vida le estaban siendo de tropiezo, no los dejaban avanzar. Todos ellos querían abandonar la carrera aún a la mitad o aún a medias. Muchos de ellos estaban dejando de creer en Jesús. Muchos de ellos estaban dándole la espalda al Señor. Muchos de ellos querían abandonarlo, querían tirar la toalla, como decimos. Ya no querían seguir adelante. Pero el escritor les anima y les exhorta a no ser incrédulos. Y les dice, no dejen de confiar en Dios,
porque solo así recibirán el premio. Hermanos, aun cuando nosotros estemos en esa carrera de obstáculos, aun cuando nosotros estemos corriendo y sintamos que ya no podemos, aun cuando nosotros ya estemos cansados, hermano, fortalézcase en el poder de la fuerza del Señor. Fortalézcase en Dios. Hermanos, no podemos desmayar. No podemos quebrantarnos en ese momento. Recuerde lo que dice el Señor, que Él nos infundirá aliento. Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Él levantará nuestras alas como las águilas. Hermano, confiemos en Dios, porque el poder es de Dios, no de nosotros. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, porque cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Él se fortalece en nuestras debilidades. Los hermanos habían recibido la exhortación de seguir confiando en Dios, porque solamente así obtendrían el premio. Los hermanos son exhortados a no dejarse vencer. Son exhortados a seguir adelante. Son exhortados, hermano, a correr con perseverancia. La perseverancia es una de las expresiones esenciales de la fe genuina. ¿Cómo yo sé que tú y yo tenemos una fe verdadera? ¿Cómo sabremos nosotros que tenemos una fe auténtica? ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos una fe verdadera o fundamentada en Dios? Es cuando nosotros somos perseverantes. Dice Hebreos 35-36, le sigue diciendo el escritor y les dice: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar con paciencia para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Hermanos, necesitamos resistir, necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos mantener nuestra confianza en Dios. Necesitamos seguir creyendo en que el Señor seguirá obrando en nosotros, porque Él no ha terminado la obra. Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, los animo a seguir esforzándose. No se deje vencer. Anímese, busque a otros hermanos para animarnos los unos a los otros. Hermanos, nosotros tenemos la respuesta en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos la fuente de nuestra fortaleza, encontramos aquel que nos da descanso, encontramos aquel que nos empuja y nos alienta a seguir adelante. Por eso también, número 2, la carrera que tenemos por delante se corre libre de estorbos. Sigue diciendo el versículo 1, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: despojémonos del pecado que nos asedia. No podemos negar, hermanos, que el pecado es un estorbo que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. En este versículo que el escritor a los Hebreos menciona el pecado, él no está hablando del pecado que mora en el ser humano, como diría el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. No está hablando del pecado que usa los cuerpos como instrumentos para la iniquidad. Él está hablando del pecado como una tentación, pues el pecado nos asedia, dice él, como si fuese una operación militar donde nos rodean completamente buscando nuestra rendición para hacernos cometer toda clase de concupiscencias. Él está hablando del pecado que cada individuo tenemos, o que cada individuo hemos sido llevados a ser tentados, o somos tentados con frecuencia. Él está hablando de esa debilidad especial. Él está hablando de ese vicio predilecto que muchas veces nosotros tenemos y nos tienta constantemente. No está hablando de lo que ya hicimos, sino aquello que nos está tentando. Está hablando de la tentación que puede y llega a convertirse en pecado si nosotros cedemos. Constantemente, hermano, nosotros somos tentados por
las cosas que este mundo ofrece. La Biblia dice que los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida son constantemente tentaciones que vienen a nuestra vida. Son tentaciones que nos quieren llevar a cometer pecado. Son tentaciones que nos quieren a separar de Dios a causa de eso. Pero si nosotros no somos capaces de despojarnos del pecado que nos asedia, constantemente seremos derrotados. La tentación nos vence cuando nuestro corazón no está en guardia. La tentación nos derrota cuando permitimos que la imaginación caiga cautiva de pensamientos que vienen a nuestra mente para tentarnos. La tentación recurre a la racionalización para cegar la conciencia. La tentación se vuelve implacable e incluso urgente porque hace que la gente diga, yo lo quiero hacer, pero el Señor dice, corre con paciencia. La tentación, hermanos, provee oportunidades fuera de lo común para que caigamos en pecado. No sé si le ha pasado a usted, pero en ocasiones usted dice, yo no quiero hacer esto, o yo no quiero ver esto, o yo no quiero tomar esto, o yo no quiero pecar contra Dios, pero la tentación nos pone pruebas. La tentación nos pone oportunidades. José estaba en la casa de Potifar. Él estaba administrando esa casa y la tentación se le presentó en forma de esposa de Potifar. Le estuvo seduciendo, le estuvo insinuando, estuvo cada día diciéndole, pero José corrió porque él dijo, no quiero saber, no quiero ser tentado. Él estaba siendo tentado, pero dijo, yo no quiero caer en la seducción de la tentación. Así nosotros, hermanos, tenemos que correr como José. Tenemos que correr esa carrera de la vida y salir y decir, no, yo no voy a dejar que la tentación me domine. Yo no me voy a dejar que la tentación me derrote. Por eso el Señor nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El pecado, hermanos, tiene una tarea, y la tarea es ponernos en tentación. El pecado tiene un propósito, y el propósito es destruirnos, porque la paga del pecado es la muerte. Pablo dice que hay una ley en su interior que mora y no sabe cómo pelear con ella. Dice, me hace hacer lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, la tentación siempre estará a nuestro alrededor. Pero como un día me dijo una hermana sabia, no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos. Tal vez no podamos evitar que la tentación vuele alrededor nuestro y nos rodee y nos esté tentando constantemente, pero sí podemos evitar caer en ella. El pecado, hermano, surge cuando el creyente cede a la tentación. El pecado, hermano, comienza con cosas pequeñas y termina produciendo grandes males. Ya lo decía José Hernández, el gran poeta gauchesco de la Argentina, autor de un poema llamado Martín Fierro. Dice en uno de sus versos, y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Siempre va más allá. Siempre va en crecimiento. Por eso es muy importante, hermano, despojarnos de cualquier cosa que nos estorbe. En especial del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Debemos despojarnos del pecado que nos hace caer
con facilidad. Debemos despojarnos del pecado que fácilmente nos enreda. Debemos despojarnos del pecado que fácilmente nos hace tropezar. Necesitamos, hermano, guardarnos. Necesitamos despojarnos de ello para poder correr la carrera de la vida. Y por último, la carrera que tenemos por delante se corre libre de distracciones. Dice Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, necesitamos tener los ojos bien puestos en el Señor. La frase puestos los ojos implica apartar la mirada de cualquier cosa que nos estorbe o que podría distraernos o desanimarnos de alcanzar aquella meta. Si nuestros ojos están puestos en el galardón, Jesucristo es nuestro galardón. Y si nuestros ojos están puestos en Él, yo tengo que quitar mi mirada de aquello que me pueda distraer, de aquello que me pueda desanimar. Y que hay muchas cosas que nos pueden desanimar, hermanos. Vivimos en un mundo de desánimo. Hay muchas cosas que vemos y tal vez no nos gustan. Hay muchas cosas que escuchamos y tal vez no nos suenan bien. Hay muchas cosas que hablamos y no las hablamos correctamente. Hay cosas, hermano, que pueden distraernos. Hay cosas que pueden desanimarnos. Hay cosas que pueden impedir que alcancemos la meta. Pero dice el escritor a los Hebreos, tu mirada tiene que estar fija en el galardón. Tiene que estar puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si nuestros ojos están puestos en otro, o lo que es peor, si nuestros ojos están puestos en nosotros mismos, entonces habrán muchos motivos para desanimarnos. Habrán muchos motivos para decir, lo dejo todo. Habrá muchos motivos para decir, lo abandono, tiro la toalla, ya no sigo adelante. Ya no puedo seguir porque veo mi imperfección, veo mi pecado, veo aquello que no me gusta y ya no quiero seguir adelante. Pero hermano, si nuestra mirada está puesta en Jesús, si nuestros ojos están bien fijos en el Señor, entonces el Señor nos traerá, nos llevará a esa meta. Pedro, cuando caminó sobre el mar, que Jesús le habló, él tenía puesta la mirada en Jesús y él pudo dar unos pasos. Pero cuando empezó a ver alrededor, cuando quitó sus ojos de Jesús, cuando miró hacia la tempestad, miró la braveza del mar, miró las olas que se levantaban, empezó a tener miedo, empezó a hundirse, dice la palabra. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque había quitado su mirada de aquel que había iniciado y perfeccionaba su fe. Por eso nosotros no debemos hacerlo así. Debemos mantenernos con la mirada en Jesús. En vez de tenerlo en otras cosas, en entretenimientos, en cosas efímeras, en cosas fugaces, en cosas que no duran para mucho. En lugar de entretenernos, hermano, con cosas que se consumen con el uso de la vida, nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo. Colosenses 3, 1 y 2 dice, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Jesús es nuestro galardón. Jesús es el premio a recibir. En Filipenses 3:14, Pablo nos dice que su mirada estaba puesta en el galardón. Por ello se esforzaba a seguir adelante, a seguir corriendo sin desmayar. Él sabía que al llegar al final, él sería recompensado con el premio que Dios tenía para él. Filipenses 3:14 dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me llamó por medio de Jesucristo. Tal vez usted conozca la historia de Maratón.
La historia de Maratón está basado en la odisea de un joven soldado griego que corrió una gran distancia, alrededor de 42 kilómetros, para dar anuncio del final de la batalla, para informar acerca de los resultados del enfrentamiento que habían tenido dos ejércitos. El ser el ganador de semejante competencia, de un maratón, ser el ganador de un maratón, era un asunto de enorme prestigio, no solamente porque el atleta estaba siendo puesto como el mejor ante todos sus compañeros que habían corrido con él y lo habían puesto como un campeón, sino que también era de gran honor porque ese ganador era identificado con aquel gran héroe llamado Maratón. En la antigüedad o en la antigua Grecia, antes de correr, cada corredor echaba una mirada, un vistazo al podio y se imaginaba, se soñaba en ese lugar. Y decía, yo voy a estar ahí en primer lugar. Yo voy a estar ahí escuchando los aplausos, las victorias. Voy a estar ahí recibiendo gloria por haber alcanzado el primer lugar. Y esa era una sensación que le llenaba de fuerza para correr la carrera. Antes de empezar, él se imaginaba en ese lugar y se preparaba y decía, lo lograré. Y salía corriendo para alcanzar esa meta. Es más, incluso aquellos que tal vez no tenían muchas oportunidades, también soñaban con eso. Tal sueño, aun cuando no era más que un pensamiento fugaz en los minutos previos de la carrera, actuaban como un poderoso estimulante para ese deportista. Cuando nosotros que sabemos que estamos en una carrera, tenemos que estar viendo a Jesús, tener nuestra mirada en el galardón, porque eso será un estímulo para nosotros, será un estímulo para salir corriendo, para alcanzar la meta, será un estímulo, hermano, que nos dará fuerzas para continuar aún en medio de nuestras flaquezas, será un estímulo para continuar aún en medio de nuestras debilidades. Será un estímulo para continuar aún de que nosotros ni siquiera tengamos esa fuerza, esa voluntad, pero cuando ponemos nuestras actitudes, nuestras acciones en Dios, nuestra mirada en Él, sabemos que podremos lograrlo. Como creyentes, hermano, necesitamos tener los ojos puestos en nuestro galardón y no en las circunstancias, porque las circunstancias pueden cambiar, pero el galardón estará ahí para nosotros. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en aquel que nos ha iniciado en la fe. Y no solamente eso, sino que llevará nuestra fe a una madurez. Necesitamos tener nuestra mirada puesta en las promesas que el eterno Dios ha hecho a nuestras vidas. El pasaje que hemos leído, hermano, nos exhorta a dejar a un lado la incredulidad para fijar nuestra vista en Jesús como el modelo de que podemos seguir adelante, con el modelo que tenemos para poder alcanzar la meta. Como conclusión, la carrera que tenemos por delante comenzó el día que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. El día que nosotros le dijimos, Señor, yo te recibo en mi corazón. Cámbiame, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese día, usted y yo comenzamos a correr la carrera. Y esto se terminará el día que Cristo nos llame en su presencia. Y como si se tratase de una carrera de obstáculos, en nuestra vida cristiana, hermano, tendremos un sinfín de obstáculos que buscarán detener nuestro avance. Los obstáculos buscarán desanimarnos. Intentarán ponernos un peso extra para no avanzar, para que nos cansemos. Intentarán desviar nuestra mirada del galardón. Pero podemos estar seguros, hermanos, que a cada paso que demos en esta carrera, la provisión del Señor estará para cada uno de nosotros. La provisión de Dios nos estará alimentando, sustentando y animando para seguir esta carrera que tenemos por delante, con el fin de alcanzar el premio. Recuerde lo que dice también su palabra, pues aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él mismo la terminará. Hermanos,
no se trata de nosotros, se trata del trabajo que Él hará en nosotros. A nosotros simplemente nos toca seguir corriendo. A nosotros nos toca seguir avanzando. A nosotros nos toca terminar la carrera y Él nos ayudará. Dios los bendiga, hermanos.